Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver algunas patologías respiratorias y para iniciar la charla vamos a ver algunos fundamentos básicos de la fisiología del sistema respiratorio, como para poder comprender mejor cómo se producen, ¿sí? Cuál es el sustrato fisiopatológico de cada una de las enfermedades a tratar. Puntualmente, las enfermedades que vamos a ver hoy van a ser las patologías obstructivas, como el EPOC y el asma, patologías restrictivas como la fibrosis pulmonar principalmente, y también algunas relacionadas a las alteraciones del control de la respiración, principalmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como les decía entonces, vamos a comenzar esta charla revisando algunas cuestiones de fisiología como para comprender de los trastornos que pueden estar asociados a su mal funcionamiento. El sistema respiratorio estaba formado por la tráquea, que parte desde la faringe, los bronquios, y posteriormente estos bronquios se van a continuar con los bronquiolos, que van a finalizar en los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares van a permitir lo que se grafica acá, que es el intercambio gaseoso, ¿sí? El paso del oxígeno y dióxido de carbono desde el pulmón o desde el alvéolo hacia la sangre por parte del oxígeno, y luego el dióxido de carbono hacia el pulmón para ser eliminado al exterior. Este dióxido de carbono va a provenir de la función de las células, que van a aportarlo a la sangre y van a llegar a través del sistema circulatorio, pasando por el corazón derecho, es decir, aurículo y ventrículo derecho, al sistema de circulación pulmonar. Luego, por el sistema circulatorio, a partir del funcionamiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, van a ir por circulación general, esta sangre oxigenada, hacia los tejidos periféricos nuevamente para oxigenarlos. Este sistema respiratorio va a estar controlado por sistemas que van a censar la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y van a estimular que este aparato respiratorio funcione en una mayor frecuencia o menor frecuencia, dependiendo la demanda de oxígeno a nivel tisular. Entonces, dentro de lo que es la estructura de este aparato respiratorio, lo importante es que en la parte distal, todo lo que son las vías de conducción, que son las encargadas de llevar el aire desde el exterior hasta los bronquiolos terminales, van a llegar a una zona que se denomina unidad respiratoria, que es el área donde realmente se produce el intercambio gaseoso, conformado por los bronquiolos respiratorios, o bronquiolos terminales, y los conductos alveolares y alvéolos, que debido a que tienen una pared muy delgada y están rodeados por vasos, como se observa aquí en la gráfica, permiten el intercambio de gases entre la sangre y el alvéolo. Estos gases y estos volúmenes que se mueven en cada respiración o en cada ventilación de nuestro sistema respiratorio se pueden medir a partir de una espirometría. Esta espirometría lo que permite es medir los distintos volúmenes que se mueven en una inspiración y respiración normal, llamado volumen corriente o volumen tidal, y los volúmenes que se pueden mover durante una inspiración y una expiración forzada, lo que conforma el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Cada vez que sumamos volúmenes, como por ejemplo la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que es el volumen que habitualmente no se mueve de aire de la vía respiratoria, es decir, que siempre algo de aire queda porque no es una vía que esté colapsada, conforman, por ejemplo, la capacidad residual funcional, ¿sí? Es la suma de volúmenes siempre confluye en capacidades, y para nosotros una capacidad que va a ser muy importante para poder medir las patologías va a ser la capacidad vital, ¿sí? Otra va a ser la capacidad residual funcional, que va a ser el aire que va a quedar en la vía aérea luego de una respiración normal, y la capacidad pulmonar total,
que va a ser todo el aire que puede ingresar al pulmón. Como podemos ver acá, capacidad pulmonar es el máximo aire que puede ingresar a partir de una inspiración forzada y que va a llegar y quedar en la vía aérea. En tanto que estos volúmenes entonces se grafican en la espirometría de la siguiente manera, donde tenemos la meseta o el pico, digamos, de expiración, ¿sí? Y el pico de inspiración. Esta inspiración en el primer segundo recibe el nombre de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también va a ser un parámetro importante para medir las enfermedades pulmonares. Acá hay otro parámetro que también es de importancia, que es el flujo expiratorio forzado entre el 75% y el 25% de la expiración. Entonces, esos volúmenes son importantes y reflejan un poco, como vamos a ver, y se alteran en distintas patologías pulmonares. Las enfermedades pulmonares podemos clasificarlas, así, una clasificación general, como obstructivas y restrictivas, en base a cómo se comportan los volúmenes pulmonares en estas patologías. Las obstructivas tienen una resistencia al flujo de aire por la obstrucción de la vía aérea, y por tanto hay una caída de un índice que se denomina índice de Tikhonov, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Eso entonces nos va a dar el diagnóstico de una enfermedad obstructiva, la cual puede ser de muchos tipos, y vamos a ver algunas de ellas porque tienen distintas características, como el asma, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, la bronquiolitis y demás. Todas estas enfermedades tienen características obstructivas. Las enfermedades restrictivas tienen una disminución de la capacidad y del volumen pulmonar total, porque el pulmón no se puede expandir, básicamente. Entonces, la capacidad pulmonar total y la capacidad vital van a ser las principalmente afectadas cuando uno mida los volúmenes en una espirometría. Y esto se puede asociar a problemas en la pared torácica, lo cual va a impedir que trabaje correctamente el aparato respiratorio, o por ejemplo enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar, que vamos a verlo un poquito más con atención, que no son de una alta frecuencia, pero sí se presentan muchas veces asociadas a la exposición a sustancias agresivas para el sistema respiratorio, que terminan desencadenando una reacción inflamatoria y luego una fibrosis pulmonar. Entonces, como comentaba, la espirometría nos va a permitir hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Aquí vemos el patrón normal de expiración e inspiración, ¿sí? La inspiración siempre en la parte inferior de la gráfica. Y puntualmente las enfermedades obstructivas van a tener una dificultad para que el aire salga de los pulmones, ¿sí? Entonces vamos a tener principalmente afectado, como se ve en esta gráfica, en el patrón obstructivo, todo lo que está relacionado a la eyección o la expulsión de la sangre, ¿sí? Entonces el pico flujo va a estar disminuido, el volumen expiratorio forzado también, y el FEF 2575 que les comentaba antes también, mientras que el volumen total va a ser muy semejante a lo normal hasta estadios avanzados de la enfermedad, porque en realidad lo que se va produciendo es un atrapamiento aéreo, y va quedando un mayor volumen residual en los pulmones, de ahí el tipo de patrón que presentan estos pacientes. En cambio, en el patrón restrictivo, como la incapacidad está para inflar los pulmones, porque hay una incapacidad funcional o porque el pulmón está fibrosado y ha perdido su elasticidad, como el pulmón no se puede expandir, lo que va a estar principalmente afectado es la cantidad de aire que va a ingresar y va a permanecer dentro de la vía aérea, por lo cual la capacidad vital va a estar disminuida o significativamente disminuida en un patrón restrictivo, más que lo que se observa en un patrón obstructivo. De ahí lo que se puede observar en este gráfico, que muestra las distintas características que puede tener una espirometría, ¿sí? Donde el cociente FEP sub 1, capacidad vital forzada, me va a determinar que si es menor al 70, probablemente esté en presencia de un trastorno obstructivo mixto, mientras que si es mayor a 70, la posibilidad es que sea un paciente normal, o que tenga un patrón restrictivo, dado que ha caído tanto el FEP sub 1 como la capacidad vital forzada. Entonces
la capacidad vital forzada va a estar afectada y va a dar menor al 80%. Dentro de las patologías que vamos a ver hoy, una importante es el EPOC, es la enfermedad obstructiva crónica que se caracteriza por una obstrucción del flujo aéreo, que es parcialmente reversible al tratamiento, pero que va evolucionando de manera continua, ¿sí? No es una enfermedad obstructiva que tenga periodos en los cuales no hay enfermedad, como pasa en el asma, sino que es una enfermedad crónica que va evolucionando con el tiempo. Esta va a afectar principalmente la vía aérea de mediano y gran calibre, y podemos tener dos tipos de patrones predominantes dentro del EPOC, que es la bronquitis crónica, que tiene un diagnóstico principalmente, o una forma de clasificación principalmente clínica, ya que implica la presencia de tos con expectoración persistente, mientras que el enfisema pulmonar tiene o presenta una destrucción del parénquima con pérdida de elasticidad pulmonar, y eso va a ir generando el atrapamiento aéreo que comentaba anteriormente, y que también a largo plazo puede tener o generar un componente mixto por el desarrollo de tejido fibrótico en el parénquima pulmonar. Los factores de riesgo para el EPOC, bueno, los más significativos es el consumo de cigarrillos crónicos, más de 20 cigarrillos diarios por 20 o más años. Si un paciente o una persona tiene este antecedente, tiene una probabilidad del 30% de sufrir EPOC a lo largo de su vida. También las infecciones respiratorias a repetición se ha visto que implican un factor de riesgo, también otros contaminantes ambientales que puedan producir este fenómeno relacionado principalmente a tres factores importantes, que va a ser el aumento de la secreción mucosa, el edema de la mucosa y la contracción muscular. Estos tres factores van a producir la obstrucción de la vía aérea y son comunes también a otra enfermedad obstructiva como el asma. Además de esto, otros factores de riesgo son la presencia de factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina, que va a ser principalmente un factor de riesgo para la presencia de enfisema pulmonar. Muchas veces cuando un paciente fumador desarrolla enfisema pulmonar, se ve que tiene un déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces la bronquitis crónica es la presencia de tos con expectoración durante al menos 3 meses al año y durante 2 años consecutivos. El factor más importante para que se desarrolle una bronquitis crónica es el consumo de tabaco, porque, bueno, los componentes que tienen son inflamatorios, ¿sí? o causan la inflamación de la vía aérea, y además favorecen la hiperproducción mucosa, lo cual va obstruyendo la vía aérea. Los síntomas son tardíos, suelen iniciarse a partir de los 50 años, principalmente con tos y expectoración, ¿sí? También puede haber una disnea de esfuerzo que se va volviendo cada vez más marcada. Puede presentar reagudizaciones infecciosas, principalmente en épocas invernales, y en casos avanzados ya puede haber un aumento en la presión de dióxido de carbono en sangre, insuficiencia cardíaca derecha por la sobrecarga de presión que se produce en el sistema derecho cuando hay hipoxia tisular, y también algunas respuestas compensadoras, como puede ser la polilobulia, para tratar de mantener una oximetría, es decir, un aporte de oxígeno a los tejidos normal y compensar la hipoxia que se va produciendo a lo largo de la evolución de la enfermedad. En cuanto al enfisema, como habíamos comentado, tiene un diagnóstico principalmente anatomopatológico, ya que tiene que haber presencia de destrucción de los septos alveolares con formación de sacos o bullas donde el aire queda acumulado sin que pueda realizarse un adecuado intercambio gaseoso. Entonces aquí ya tenemos una destrucción del tejido alveolar que va a impedir el intercambio, y posteriormente este efecto que se va produciendo de destrucción puede reemplazarse por tejido fibroso y dar un componente mixto, agregando una fibrosis pulmonar. Aquí el principal mecanismo fisiopatológico es que el humo del cigarrillo sirve como un efecto inflamatorio sobre el epitelio, pero además hay un desequilibrio entre la producción de enzimas proteolíticas, las proteasas, que van a generar una destrucción de los alvéolos pulmonares. Los síntomas
que tiene un paciente con un predominio enfisematoso dentro de una EPOC es que hay una mayor predisposición a la hipoxemia con pérdida de la superficie de difusión alveolar y por tanto tienen más disnea y no tanta tos como si tiene un paciente con bronquitis crónica. Los mecanismos fisiopatológicos relacionados a la EPOC son comunes porque, como habíamos dicho, ambos tienen la hipersecreción mucosa, la inflamación de la mucosa y la contracción muscular. Eso aumenta la resistencia respiratoria, dando hipoxia y disnea, ¿sí? Entonces, esto, durante el paso del tiempo, digamos, va a dar como mecanismo compensatorio una hipertensión pulmonar para llevar la sangre a los capilares que estén más oxigenados, y esto va a producir que haya una sobrecarga del corazón derecho con una insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas del EPOC, entonces, para tener siempre en cuenta la disnea, que es la dificultad para respirar, con la sensación de ahogo, que se va produciendo desde el ejercicio intenso, y en la medida que va avanzando la enfermedad puede llegar hasta la disnea de reposo, que impide al paciente la movilidad directamente, debe estar siempre quieto. En cuanto a la tos, recordar que el EPOC, que tiene más componente de bronquitis crónica, tiene más tos, con expectoración, mientras que el paciente con enfisema no tiene tanta expectoración. Y siempre en el historial figura la exposición a polvos ocupacionales o químicos o el humo de tabaco. En cuanto al predominio entonces de cada uno de los patrones, puede ser el bronquítico o el enfisемatoso, con diferencias entre el hábito exterior. El paciente con predominio enfisematoso es un paciente más bien asténico, es decir, delgado, con una disnea importante, y que tiene poco o escaso producción de esputo cuando tienen tos. Y sí tienen una muy mala oxigenación de la sangre, con disminución de la retracción elástica pulmonar debido a la destrucción del parénquima, mientras que el bronquítico tiene más el hábito pícnico, el tórax en tonel, tórax inflamado, con una disnea más leve, pero sí con tos y expectoración mucosa. Entonces, tienen características distintas ambos patrones. Ahí tienen las gráficas donde las pueden revisar. En cuanto al asma, se caracteriza por ser una enfermedad obstructiva también, pero es una enfermedad inflamatoria que tiene como componente importante un aumento en la reactividad del árbol bronquial, es decir, que tiene una broncoconstricción importante y está muchas veces asociada a alergias. Se suele ver que hay factores genéticos asociados, también ambientales, cuando hay una atopía de los pacientes, y en general suelen haber factores desencadenantes como cambios climáticos, enfermedades virales o el ejercicio frío, el ejercicio físico en ambientes fríos, que producen que se desarrollen o se reagudice el asma y se produzcan los ataques. Entonces, como había dicho, la diferencia con la EPOC es que son enfermedades, o el asma es una enfermedad de característica episódica y es reversible, que esa es la principal diferencia con el EPOC. Puede ser de origen alérgico o no, y la inflamación de las vías respiratorias va a ir también produciendo alguna remodelación y destrucción del tejido bronquial, lo cual va a ir aumentando la broncoconstricción y va a ir generando cada vez más problemas a nivel del árbol respiratorio, causando lo que se denomina asma crónica. Las manifestaciones acá son tos irritativa, principalmente, disneas, sibilancias, y pueden haber roncos por la obstrucción de la vía aérea de mediano calibre, y también puede desarrollarse taquipnea y taquicardias secundarias al proceso de disnea que tiene el paciente. El mecanismo fisiopatológico del asma, como está muy relacionado a una reacción alérgica, van a estar muy implicadas las células o los leucocitos que participan en este tipo de reacciones, como son los eosinófilos, los mastocitos,
que van a liberar sus mediadores y esos van a ir produciendo una irritación del epitelio, causando la broncoconstricción, la hipertrofia de la mucosa, la hipersecreción de moco. Todo ello va a ir produciendo, junto al edema de la mucosa, una obstrucción de la vía aérea, pero que va a ser reversible y principalmente relacionada a la exposición a algún agente que desencadena el ataque. Las pruebas diagnósticas también, como habíamos comentado antes, para todas estas enfermedades es muy importante hacer una espirometría, donde vamos a ver la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, clásico del patrón obstructivo, igual que en la EPOC, y un coeficiente, o un cociente índice de tifenol menor al 70% entre FEP sub 1 y capacidad vital forzada. También podemos observar en pacientes con asma la presencia de eosinofilia y niveles elevados de inmunoglobulina E por el contenido alérgico de la enfermedad. Podemos encontrar en una gasometría hipoxemia, hipocapnia con taquipnea, y en la radiografía de tórax va a haber cierto atrapamiento aéreo, en la fase aguda principalmente, lo cual va a dar un aumento del patrón de atrapamiento de aire en una placa de tórax que se ve de color oscuro. ¿Qué similitudes hay entre asma y EPOC? Y bueno, los síntomas, que la tos crónica con expectoración y la sensación de falta de aire y disnea puede tener ambas enfermedades, ¿sí? Muchas veces el EPOC va siendo cada vez más paulatino el avance, y como no hay periodos de recuperación absoluta como tenemos en el asma, sí va a ser más marcada la disnea que va a ir apareciendo con el tiempo. También ambas son de prevalencia alta, pueden estar relacionadas al consumo de cigarrillo, aunque el EPOC se relaciona más con personas fumadoras, mientras que el asmático suele relacionarse con la exposición al alergeno o alguna sustancia irritativa que pueda venir del ambiente, como alguna sustancia química. La edad de inicio suele ser en edades más avanzadas del EPOC, la edad de aparición, y ninguna de las enfermedades es curable, pero sí recordar que el asma tiene periodos en los cuales no hay enfermedad, mientras que el EPOC es una enfermedad crónica. Bueno, simplemente aquí el tratamiento, tratar de evitar los desencadenantes para el paciente asmático y suspender el consumo de cigarrillo para el paciente EPOC. Y también se pueden hacer tratamientos de mantenimiento para tratar de tener la vía aérea lo más libre posible para producir el intercambio gaseoso en ambas enfermedades. La bronquiectasia, solamente como para definirla, recordar que es una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial causada por la inflamación o infección reiterada de la vía aérea. Esto vendría siendo lo que se denomina una EPOC secundaria, y está asociada a fibrosis quística, infecciones, enfermedades autoinmunes y algunas leucemias y cánceres que secundariamente pueden causar esta obstrucción de la vía aérea con la afectación, ¿no? y el mal funcionamiento de ahí hacia adelante. Las diferencias entre las enfermedades obstructivas, para tener alguna noción de esto muy general, ya habíamos notado algunas similitudes y diferencias con el asma. Tener en cuenta que algunas características son particulares de las bronquiectasias, como por ejemplo la presencia de un esputo purulento, porque muchas veces son infecciosas, y bueno, que van a tener dilatación a nivel bronquial, mientras que por ahí el asma y el EPOC, por ser enfermedades más obstructivas, van teniendo una disminución del calibre de la luz, y van haciendo una limitación del flujo aéreo que muchas veces se va haciendo irreversible. En cuanto a la fibrosis pulmonar, vamos a decir que es una enfermedad de características restrictivas o de patrón restrictivo, a diferencia de las que acabamos de comentar. Se produce por una lesión o inflamación de la pared epitelial alveolar que va haciendo una diferenciación y reclutamiento de fibroblastos, los
cuales van a proliferar en el intersticio y van a producir un engrosamiento de la pared alveolar. Este engrosamiento lo que va a producir es que tenga una pérdida de la elasticidad de ese pulmón y además que se afecte la barrera de intercambio gaseoso, la cual al engrosarse va a dificultar el paso de oxígeno hacia la sangre y de dióxido de carbono hacia la vía aérea para ser eliminada. Los factores de riesgo para tener una fibrosis pulmonar implican una edad más bien mediana y avanzada. El sexo es más frecuente verlo en pacientes mayores y hombres que en pacientes mujeres. Suele haber algún antecedente de tabaquismo, aunque es más importante este antecedente para pacientes que tengan algún componente también enfisematoso, es decir, que también agregan un EPOC, tienen una afectación mixta. Determinadas ocupaciones también pueden tener un antecedente de este tipo y verse afectado su función respiratoria, como aquellos que trabajan en la minería, agricultura o construcción y que estén expuestos a contaminantes ambientales. También los tratamientos oncológicos por recibir radiación en el tórax o inclusive algunos fármacos quimioterápicos son agresivos para la pared alveolar y generan esta respuesta inflamatoria con desarrollo de tejido fibrótico. Por otro lado, algunos factores genéticos también pueden estar asociados y se ha visto algún componente hereditario en personas que presentan fibrosis pulmonar. En cuanto a las causas, bueno, podemos definir factores ocupacionales o ambientales, lo cual principalmente relacionado a la exposición por tóxicos a nivel respiratorio, también algunos tratamientos con radiación, la presencia de algunos medicamentos, ya dijimos algunos quimioterápicos, pero también antiarrítmicos como amiodarona o algunos antibióticos y antiinflamatorios que pueden desencadenar secundariamente una fibrosis pulmonar. También está muy asociado a la presencia de enfermedades autoinmunes que pueden estar relacionadas al desarrollo de una fibrosis pulmonar secundaria. Cuando no hay una causa asociada a la fibrosis pulmonar, el cuadro se define como fibrosis pulmonar idiopática, la cual es una de las muy frecuentemente diagnosticadas, ya que no se encuentra el origen del tóxico o de la agresión que produjo el aumento del tejido fibroso a nivel pulmonar. Dentro de lo que es la fibrosis pulmonar, las manifestaciones clínicas también van a ser la presencia de disnea, dificultad respiratoria, tos seca, a diferencia de lo que habíamos visto por ahí en las enfermedades obstructivas, hipocratismo digital, es decir, el aumento de tamaño de la parte o de la falange más distal de los dedos, debido a la falta de oxígeno. El cansancio, la astenia, la fatiga es bastante clásico en estos pacientes porque tienen una mala oxigenación de la sangre, pérdida de peso sin causa aparente y también pueden presentar dolor muscular y articular. Las complicaciones de la fibrosis pulmonar en general suelen ser la presencia de hipertensión pulmonar porque va produciéndose este tejido cicatrizal, va comprimiendo los vasos que rodean a los alvéolos y esto va aumentando la resistencia a la sangre, lo cual sobrecarga principalmente al sistema circulatorio del lado derecho y puede desencadenar, como vemos ahí, otra complicación que es la insuficiencia cardíaca derecha. También puede haber insuficiencia respiratoria cuando los niveles de oxígeno en sangre no son lo suficientemente elevados para poder dar oxígeno, el oxígeno necesario a los tejidos, y también secundariamente pueden aparecer cáncer de pulmón y alguna otra complicación como infecciones y colapso de algunos lóbulos pulmonares. La fibrosis pulmonar tiene como característica este patrón que se ve aquí de vidrio esmerilado por el depósito de tejido fibroso, en lugar de verse el color oscuro que representa el aire dentro de los pulmones, se reemplaza por este patrón vidrioso, como podemos ver en la radiografía de tórax.
Pueden observarse algunas características también a nivel de la auscultación pulmonar, como un sonido de velcro, así como un abrojo, porque son los alvéolos haciendo ruido tratando de abrirse en un tejido que tiene una gran cantidad de depósito de tejido fibroso, ¿sí? Recordar algunas diferencias entre fibrosis y por ahí las obstructivas, que la disnea va a estar presente en todas, por ahí la sensación de opresión de pecho más presente en el asma que en el EPOC, y también va a estar en la fibrosis pulmonar. Tos, aunque es productiva en general en el EPOC, un poco menos en el asma, y no productiva en la fibrosis pulmonar. La secreción de moco es más grande en el EPOC. Y lo importante es que por ahí las pacientes con características obstructivas o patrones obstructivos de enfermedad respiratoria no tienen tanto falta de aliento o fatiga como si tiene un paciente con fibrosis pulmonar, que ahí se asemeja a lo que siente un paciente con insuficiencia cardíaca. Recordar que la insuficiencia cardíaca puede estar agregada o ser una complicación de la fibrosis pulmonar idiopática. Algunos, solamente para comentar, algunos trastornos por hipoventilación. Recordemos que este sistema, como habíamos dicho al principio, recibe o está comandado por los centros respiratorios ubicados en el sistema nervioso central, los cuales van a mandar impulsos para controlar la ventilación, ¿sí? El centro neumotáxico y el centro amnéustico son los que controlan los centros inspiratorios y expiratorios, y van a controlar la función motora de los músculos relacionados a la respiración, principalmente el diafragma. Entonces, frente a una alteración en estos centros, ya sea por algún problema que esté relacionado específicamente a nivel del sistema nervioso central, o quizás alguna enfermedad o algún trastorno metabólico generalizado, como podría ser una alcalosis metabólica, bueno, van a producir que los centros funcionen inadecuadamente y entonces se produzca un trastorno debido a una hipoventilación, es decir, que la frecuencia respiratoria no va a ser suficiente para que se realice un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y alvéolo o entre sangre y aire adecuado. Además de esto, podemos tener algunos defectos a nivel de los responsables de mantener este sistema funcionando, que son los músculos respiratorios. Entonces, defectos en el sistema neuromuscular, como enfermedades relacionadas a la neurona motora, polimiositis, polimielitis, miastenia gravis, todas estas, o las distrofias musculares, pueden afectar a la función muscular y por tanto producir que no se realice una ventilación adecuada. También puede haber alteraciones directamente en la pared torácica, muchas veces cuestiones que se ven en traumatismos de tórax, o en pacientes con una obesidad muy marcada o alguna enfermedad ya sí que afecte al pulmón, como la fibrosis quística, van a también producir hipoventilación, y por tanto esto va a hacer una hipercapnia, es decir, un aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre, y una hipoxia, ya que el oxígeno no va a alcanzar a cubrir los requisitos que necesitan los tejidos, debido a que no se está intercambiando adecuadamente en el pulmón. Para definir, la apnea es el cese completo del flujo inspiratorio durante una duración superior a los 10 segundos. Esta apnea, o falta de respiración, podemos relacionarla a una causa obstructiva o una causa central. La causa obstructiva es que el flujo cesa porque se ocluye la vía aérea a algún nivel, y entonces hay un esfuerzo del sistema ventilatorio y del sistema muscular tratando de ingresar el aire contra esa obstrucción, lo cual va a generar algunas complicaciones. Y por otro lado podemos tener un defecto central en el cual el flujo de aire cesa, ya que porque no hay impulso hacia los músculos respiratorios para que trabajen, y entonces no se produce la ventilación pulmonar. Hay una enfermedad que es bastante frecuente, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es cuando la apnea se
hace que la respiración se detenga y se reanude abruptamente durante el sueño. Esto suele producirse porque hay una relajación de los músculos de la orofaringe, la parte posterior de la garganta, que ocluyen la vía aérea y producen una apnea obstructiva que se da en ciertas etapas del sueño, que es cuando los músculos están más relajados, ¿sí? Entonces se tienen que dar varias situaciones para que esto ocurra. Se suele asociar mucho al sobrepeso por la acumulación de grasa alrededor del cuello, pero muchas veces también se asocia a un maxilar inferior corto, a una excesiva relajación de los músculos que rodean la garganta, o amígdalas y úvula de gran tamaño. Las amígdalas principalmente y adenoides es un trastorno que se suele identificar en los niños cuando se presenta ronquidos nocturnos, y muchas veces cuando este agrandamiento de estas glándulas produce la obstrucción al flujo aéreo, muchas veces se opta por el tratamiento quirúrgico para su solución. ¿Cuáles son los mecanismos de implicancia del síndrome de apnea obstructiva del sueño? Y bueno, que los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan demasiado, como habíamos dicho, y entonces van a obstruir la vía aérea, causando una apnea de 10 segundos o más. Esta apnea de 10 segundos o más es el problema que tiene principalmente los pacientes, lo cual hace que no se pueda realizar un correcto intercambio gaseoso, y además, entre las apneas, como el paladar posterior se encuentra relajado, también producen secundariamente, o se asocian secundariamente a la presencia de ronquidos. Este patrón puede repetirse muchas veces, el de la apnea ronquidos, durante toda la noche, y lo que se ve, como en esta gráfica de aquí abajo, es que el sueño es un sueño no reparador en estos pacientes, ya que no alcanza la fase REM, que es la fase donde el sueño es más profundo, sino que siempre se mantiene el paciente en fases de sueño superficial. Esto hace que el sueño sea no reparador, y por tanto estos pacientes sufren mucho de somnolencia diurna, los ronquidos nocturnos, episodios de pausas en las respiraciones durante el sueño, irritabilidad, sequedad orofaringea, pérdida de la memoria, bueno, dificultades para concentrarse. Hay múltiples síntomas asociados al cansancio por no tener un sueño reparador, y también los que aparecen durante la noche, durante los ciclos estos que acabamos de comentar. Los factores de riesgo van a ser el sexo. En general hay una frecuencia 2 veces mayor en hombres que en mujeres, y muchas veces esta frecuencia se equipara un poco cuando las mujeres alcanzan la menopausia. Los antecedentes familiares son importantes, suele asociarse mucho al sobrepeso y a la presencia de vías respiratorias estrechas, como habíamos dicho, también la congestión nasal crónica por ejemplo, hipertrofia de cornetes en pacientes que padecen alergia, por eso también está relacionado al asma, y también al tabaquismo como factor de riesgo. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, son la fatiga y somnolencia diurnas el principal problema, que muchas veces puede causar accidentes. También a nivel cardiovascular, por la vasoconstricción debido a la hipoxia, va a producir una sobrecarga del aparato cardiovascular con riesgos de arritmias, cardiopatía isquémica, infarto, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares. También se ha visto asociado a algunas complicaciones como problemas oculares, la presencia de glaucoma, y hay que tener algunos cuidados, especialmente previo a cirugías, porque aquellos medicamentos que sean sedantes, algunos analgésicos narcóticos, que relajan la vía respiratoria superior, pueden empeorar una apnea obstructiva del sueño y puede complicar una anestesia aplicada en un procedimiento quirúrgico. Bueno, muy bien, hasta aquí sería todo. Muchas gracias.